Muy buen día a todos. Mi nombre es Natalie Riveros, nutricionista del Departamento de Salud Estudiantil de la Universidad de La Serena. Y es muy grato poder dirigirme a toda la comunidad universitaria hablando de un tema tan importante como es la alimentación saludable. ¿Ya? En el último tiempo ha aumentado el interés por saber cómo alimentarnos, qué alimentos preferir frente a otros, producto de este mismo confinamiento, de la pandemia que estamos viviendo y que nos obliga a planificar un poco nuestra alimentación, ver qué alimentos vamos a ir a comprar para ir menos veces al supermercado, cómo estar preparados frente a ciertas enfermedades e infecciones para fortalecer el sistema inmune. Entonces, desde ese punto de vista va surgiendo el interés con respecto a la alimentación, ¿ya? Y también para controlar un poco el tema de la ansiedad, para evitar subir tanto de peso durante este tiempo en que estamos encerrados y que también la actividad física se ve disminuida por lo mismo. Ya tenemos que darnos cuenta que hay personas que viven en más metros cuadrados, por lo tanto se pueden mover más y que tienen un patio, y hay otras personas que no, que viven en menos metros cuadrados o en un departamento y la posibilidad de hacer actividad física es menor, por lo tanto hay que adaptarse y los tutoriales que hay en internet, siempre guiados, ¿cierto? Siempre sin impacto, también nos van a permitir apoyar desde ese punto, ¿ya? Con respecto a la alimentación, yo me voy a centrar en conversar hoy día con ustedes tres aspectos importantes. Uno que tiene que ver con el fortalecer el sistema inmune, qué alimentos preferir, que es lo que la mayoría de las personas se está preguntando ahora. Después vamos a hablar un poquito de la planificación alimentaria, qué alimentos debería tener, y en base a eso hacer mis compras para no estar saliendo tantas veces, ¿cierto?, al supermercado o al lugar donde yo vaya a buscar los alimentos que necesito, ¿ya? Y vamos a ver una minuta tipo que yo realicé para que la vamos conversando, cómo se pueden integrar todos estos datos que yo les voy a entregar, ¿ya? Y ahí lo vamos a asociar también, nos vamos a dar cuenta que todo lleva lo mismo, a la disminución de la ansiedad, a poder mantener un estado nutricional óptimo, ¿ya? No, tal vez este no es el momento para pensar en que queremos bajar de peso, queremos hacer dietas restrictivas, sino que poder mantenernos y a lo mejor algunos poder adoptar hábitos saludables de alimentación, del buen dormir, ya, porque tenemos un poquito más de tiempo para poder hacerlo, ¿ya? Entonces, para partir hablando un poquito del sistema inmune, primero quiero aclarar que no hay un alimento en sí o una dieta que nos prevenga en el fondo poder contagiarnos de este virus que nos atacó, ¿cierto? Y nos tiene en nuestras casas, sino que hay una variedad de alimentos, o sea, la alimentación saludable en sí nos va a permitir tener un sistema inmune más fuerte y por ende poder responder de mejor manera también frente a infecciones o enfermedades, ¿ya? Esto quiere decir que en el fondo cuando yo me enfermo, a lo mejor no va a evitar que yo me enferme, pero a lo mejor mi respuesta va a ser mucho más suave que el de una persona que tiene un sistema inmune más comprometido, como puede ser una persona con diabetes, como puede ser una persona con cáncer o con alguna otra patología que ya conocemos y que hemos visto en las noticias, ¿cierto? Que son las que tienen más posibilidades de muerte, en el fondo. Ya, entonces nosotros tenemos que pensar en que tenemos que tener una alimentación variada y para eso se nos tiene que venir al tiro a la mente el tema de las legumbres. Ya, las legumbres son un súper buen alimento, sobre todo porque además es un alimento no perecible, lo podemos comprar en mayor o menor cantidad, pero nos va a durar, no se nos va a deteriorar con el tiempo. Y un paquete de legumbres puede rendir incluso 12 porciones, o sea, podemos alimentar a una cantidad importante de personas a un costo no alto, ¿ya? O sea, cuando uno compra el paquete de legumbres sí encuentra 2.800, dependiendo de las marcas, pero en función de las porciones que va a rendir y de las veces que yo lo puedo volver a ocupar, en realidad conviene, ¿ya? Una familia de 4 personas puede utilizar un paquete alrededor de 3 veces dentro del mismo mes, por lo tanto es una buena inversión, ¿ya? Y son alimentos ricos en proteínas, ¿ya? Sobre todo en proteínas de buena calidad cuando van mezclados con cereales. Hago ojo ahí porque se suele escuchar que en realidad se prepara las legumbres pero solo con verduras o se le pone una papita, pero y se le quita el carbohidrato como el arroz o el fideo para hacerlo un poquito más saludable. Y ese es un error importante porque es un error nutricional. Los cereales en sí, el arroz, el fideo, van a aportar aminoácidos que se van a complementar con las legumbres, ya con los aminoácidos de las legumbres y por ende ahí van a formar una proteína completa.
Por lo tanto, si yo quito este cereal, igual voy a estar aportando proteína, igual aminoácidos, pero no me va a formar esta proteína que es la que se busca. Por lo tanto, siempre tienen que ser con cereales. Y ahí lo que está extra es la papa, ¿ya? Y podemos agregarle zapallo, acelga, espinaca, las verduras que ustedes quieran, ¿ya? Además de aportar proteínas, aportan hierro, ¿ya? Y el hierro transporta el oxígeno a nuestro organismo y es un nutriente de respuesta inmune. Por lo tanto, tiene una gran importancia al momento de hablar del sistema inmune. La recomendación son 2 veces a la semana, ¿ya? Así que, y más o menos para que se hagan una idea de la porción es 1/4 de taza. La taza de que siempre hablamos los y las nutricionistas tiene que ver con una taza que se llama luminar, que es una taza blanquita que en algunas oficinas está para el tecito, el café, y esa taza es la 200 cc, o cualquier otra taza que ustedes puedan ver que tiene, esta por ejemplo es un poco más alta que la luminar, y un poquito más angostita, pero sí hace los 200 cc. Entonces yo en función de la taza más pequeña que pueda tener en la casa puedo hacer las medidas. Y en el caso de la legumbre, 1/4 de la taza pequeña, va a ser la porción cocida que corresponde a una persona. Por lo tanto, si yo voy a cocinar para 4, puedo hacer la taza completa y ustedes se van a dar cuenta que incluso va a rendir más porque le agregamos verduras, le agregamos otros productos, ¿ya? Entonces, más o menos para que tengan una idea con eso. Entonces, la recomendación es 2 veces a la semana y eso está escrito en la guía alimentaria para la población chilena, que son acordes también a los procesos que estamos viviendo y que se han ido adaptando de acuerdo a este aumento de la prevalencia de la obesidad en nuestro país, ¿ya? Otros alimentos importantes que debemos hablar y que ustedes también creo que lo manejan son las frutas y las verduras, ¿ya? Lamentablemente este es un alimento que sí es perecible, por lo tanto la idea es poder abastecerse por lo menos una vez a la semana de frutas y verduras que vamos a utilizar dentro de la semana, ¿ya? Para poder darle maduración, lo que podemos hacer también es poder picar algunas verduras, como el zapallo italiano, la zanahoria, y almacenarlas congeladas, cosa de que cuando vamos a cocinar, saquemos la porción que corresponde, preparamos, nos va a ayudar también a ahorrar un poco de tiempo el momento de cocinar, y vamos también de alguna manera incorporando estos alimentos, ¿ya? Y le damos también más utilidad, porque si tenemos el zapallo y no lo vamos a ocupar dentro de la semana, en realidad a la semana siguiente ya no se va a poder utilizar, ¿ya? Entonces esta es una posibilidad, pero sí, son alimentos que en realidad van a durar poco. Las frutas, obviamente si hay un consumo adecuado, se van a acabar rápido, ¿ya? Entonces ahí la idea es buscar en estos tiempos un proveedor o un lugar donde yo pueda comprar que sea al que pueda acceder, que no esté muy caro. Los supermercados en sí es el lugar más caro para poder comprar la fruta y las verduras, ¿ya? Pero si alguien tiene acceso solamente a ir al supermercado, igual es la opción. Pero buscar alguna verdulería, hay muchas de reparto a domicilio que traen la verdura fresca y podemos también tener una cantidad para la semana para poder también cumplir con lo que nos guían también estas directrices. Ya lo ideal es por lo menos 2 frutas en el día y ojalá 2 platos de verdura. Yo eso es lo que recomiendo siempre. Las guías alimentarias nos dicen 5 porciones entre frutas y verduras, pero por lo general yo recomiendo 2 frutas diarias. Hay situaciones en que pueden ser 3, ya eso va a depender del estado nutricional, de que no exista resistencia a la insulina, diabetes o alguna otra patología donde tenga que restringir un poquito las frutas o pueda darle prioridad a algunas. Y verduras, ojalá 2 platos en el día de verduras variadas y en realidad de las verduras que yo tenga. Si yo en la casa puedo contar con tomate y lechuga, eh, o sea, con más frecuencia, no importa que esto se repita y al menos vamos a estar aportando la fibra y las vitaminas y minerales que estos alimentos nos van a aportar, ¿ya? Aportan vitamina A, vitamina C, minerales también, vitaminas del complejo B y nos van a permitir también mejorar nuestras defensas frente a enfermedades, ¿ya? Otro alimento que podemos mencionar para el sistema inmune son los probióticos. Los probióticos son bacterias vivas que vienen adicionadas principalmente en alimentos derivados lácteos o bebidas lácteas como los probióticos en botellita, ¿cierto? En el fondo vienen en alimentos lácteos porque es como el mejor vehículo para estos probióticos, para que lleguen al intestino de manera viva y puedan hacer su efecto, ya que es mejorar nuestra flora bacteriana y por ende también mejorar nuestras defensas. Por lo tanto, también son alimentos importantes a agregar en nuestra alimentación y también los podemos encontrar en los yogurts
y en el famoso yogur de pajarito kéfir, que mucha gente lo prepara en su casa y lo va limpiando, ¿cierto? Van produciendo su propio yogur, ahí tenemos mucha más cantidad de probióticos, ya que son importantes también para fortalecer el sistema inmune. Con respecto a la energía o las calorías que deberíamos consumir, ahí lo ideal es que sea lo acorde a la edad. Esto sí debería ser dirigido por un profesional, no es tan al azar. Pero no, como les decía yo al inicio, no es momento de hacer dietas restrictivas porque si no las sabemos guiar, podemos tener déficit de algunos alimentos y por ende tener una peor respuesta frente a enfermedades, ¿ya? Y las dietas excesivas, por otro lado, y que van a llevar al sobrepeso o la obesidad, también nos van a poner más en riesgo. Ustedes también han visto que hay personas con una obesidad que también han tenido más dificultades, han tenido que ser conectados, por ejemplo, a ventilación mecánica porque su respuesta su cuerpo está inflamado en el fondo, ¿ya? Entonces, al estar inflamado frente a una infección, hay una mayor inflamación y eso hace que la respuesta sea peor frente a una infección o a una enfermedad, ¿ya? Por lo tanto, el equilibrio principalmente, o sea, con lo que vamos a hablar hoy día, ustedes más o menos se podrían hacer una idea, la cantidad de carbohidratos, la cantidad de proteína, eso siempre va guiado respecto a las calorías que necesita la persona. Si es deportista y necesita más cantidad de carbohidratos, los hombres también generalmente necesitan mayor cantidad de calorías, por lo tanto también pueden permitirse mayor porciones de carbohidrato en el día. Pero las frutas y las verduras, la cantidad de legumbres a la semana, en general, o sea, es como una directriz general, ya no necesita ahí saber el requerimiento de cada persona. Bueno, los alimentos ricos en lípidos son otros alimentos claves acá. Aquí yo me refiero al maní, a las nueces, al pistacho, a las almendras, algunos un poquito más caros, algunos más económicos. El maní, por ejemplo, es más económico que el resto de los que les mencioné. Lo ideal es que sean sin adición de sal y la porción es un puñado de la mano. Es la porción que se recomienda y esto debería ser a diario. Aquí también hay un aporte importante de proteínas, también hay aporte importante de minerales que también van a estar asociados a la respuesta inmune, ¿ya? Eso principalmente con respecto a los alimentos que fortalecen el sistema inmune. El resto es importante saber que debemos dormir las horas que corresponden, ya entre 7 a 8 horas es la recomendación para personas entre 18 y 25 años. Ya obviamente los niños más pequeños tienen que dormir más. Las personas más adultas también varían entre ellos. La mayoría de los estudios habla de 7 a 8 horas, ¿ya? Pero el problema es que generalmente no se cumple y sobre todo ahora que nos cuesta quedarnos dormidos, estamos medios activos con la incertidumbre, entonces la idea es poder lograr ese hábito de dormirse temprano y empezar a funcionar temprano y también vamos a ver que hay un aumento de la productividad en lo que tenemos que hacer. ¿Ya? Al dormir poco, nuestras hormonas se pierden el equilibrio ahí y se empieza a secretar más cortisol y el cortisol es la hormona del estrés. Por lo tanto, al aumentar la hormona del estrés, nuestro sistema inmune decae. Por lo tanto, tampoco es bueno tener niveles de estrés muy altos, ¿ya? Y el ejercicio físico, por otro lado, disminuye la secreción de cortisol, por lo tanto, también va a ser beneficioso porque también vamos a tener un mejor sistema inmune, una mejor respuesta frente a las infecciones o las enfermedades, ¿ya? Ahí como para redondear un poquito el sistema inmune, un tema bastante largo, pero traté de poder guiarlo en lo principal, ¿ya? Ahora, con respecto a la planificación alimentaria, nos podemos basar un poco en lo mismo que yo les hablé. Hablábamos de legumbres 2 veces a la semana. La recomendación del pescado también es 2 veces a la semana. Al horno, a la plancha, ojalá no frito, porque cuando está frito pierde los nutrientes más importantes, como por ejemplo el omega 3, ¿ya? Entonces, con estos datos que tenemos, 2 frutas en el día, aportar lácteos, ojalá yogur, ¿cierto? Porque estábamos hablando de los probióticos, podemos también hacernos una idea de lo que podríamos consumir dentro de la semana, ¿ya? Eso es súper importante para evitar improvisaciones. Yo debería el fin de semana hacer como una planificación mental, escrita, como ustedes prefieran, de lo que se va a consumir la semana siguiente, digamos, para poder hacer las compras necesarias, poder programarme, poder dejar verduras picadas si tengo muy poco tiempo. Hay personas que, claro, estamos con teletrabajo y que tienen niños más pequeños y que es una locura entre preparar la comida, ver las clases, cumplir con el teletrabajo. Entonces, el planificarnos nos va a permitir esto, que no tengamos que improvisar, que no estemos comiendo a las 4 de la tarde, que evitemos comer verduras porque en realidad no hay tiempo para prepararlas. Entonces, yo puedo dejar el domingo
para dejar prepicar algunas cosas, otras cosas congeladas y poder después solo sacar lo que necesito y cocinar, ¿ya? Entonces yo aquí les quiero compartir una minuta tipo, ¿ya? Que por ejemplo habla de cómo debería, tiene 5 días, la idea es que ustedes la hagan la semana completa y así la semana siguiente van de nuevo haciendo su planificación, si ya las legumbres comieron lentejas, cambiarlas por otra legumbre, ya, ir haciendo ahí los cambios correspondientes. Pero por ejemplo dentro de estos 5 días nosotros podemos ver que en el almuerzo hay planificado un día de lentejas, por ejemplo el día martes nosotros podemos decir ya, día martes de legumbre, día viernes de legumbre, ya. El día viernes también porque cuando los niños van al colegio llegan a la casa a almorzar y es más fácil darle las legumbres en la casa. Eso mencionan muchas personas, que en realidad mandarles no porque no se las comen, pero cuando están en la casa sí. También puede ser viernes y sábado de legumbres. Recuerden que cuando uno las prepara también las puede almacenar refrigeradas hasta el día siguiente o congeladas para volver a utilizarlas y no van a perder calidad. Y lo ideal sí es descongelar en el refrigerador y no sacar directamente del congelador hacia la temperatura ambiente, ¿ya? Entonces, ideal, por ejemplo, el desayuno, aquí yo les puse varias alternativas. Hay personas que toman lácteos, hay personas que no, hay personas que tienen problemas con la lactosa, por lo tanto deberían disminuir o deberían buscar una alternativa. Entonces aquí, ideal el desayuno, un lácteo y un cereal bajo en azúcar o la avena directamente, que es más económica y mucho más saludable. ¿Ya? A media mañana una fruta, ahí se repite en toda la semana porque podemos hacernos el hábito de que a media mañana mi colación es una fruta. Y luego ahí en el almuerzo tengo ensalada surtida al inicio, algunas cremitas de verdura, y aquí tengo las lentejas 2 veces por semana, o sea, legumbres 2 veces por semana, un día lenteja, un día poroto, aparece el budín del pescado, digamos, aparecen también las carnes, que son un poco más caras, y son las menos necesarias las carnes rojas, con una vez a la semana es suficiente, no necesitamos consumir más que eso. ¿Ya? Y el resto lo podemos alternar entre pollo, pavo, pescado, tortillas de verduras que van adicionadas con huevo, y el huevo es una proteína de buena calidad, barata por lo demás y nos permite hacer bastantes preparaciones, ¿ya? A media tarde, ideal planificar una colación. Aquí yo le puse colación o 11 porque hay gente que toma 11 a las 5 de la tarde y después cena. Y la mayoría de los chilenos no come nada hasta la hora de la 11, que viene a ser aquí donde yo puse la cena, porque es el horario de 7 u 8. Por ende llega con más hambre a esa hora y obviamente come más cantidad de alimento. Entonces siempre hay que planificar a media tarde una comida. Y aquí yo puse yogur con frutos secos, un vaso de leche con plátano. Entonces la idea es poder ir cumpliendo con las dos frutas del día, con los frutos secos una vez en el día. También dentro de este grupo va la palta, y la palta también es bien consumida, por lo tanto también se puede agregar. Y a la hora de la 11 o cena, la persona que cena puede seguir haciéndolo porque es una forma de evitar o de proteger en el fondo nuestro estado nutricional y tiene menor incidencia en sobrepeso y obesidad, ¿ya? Versus las personas que toman 11 con pan porque tienden a comer mayor cantidad de pan porque no quedan satisfechos. Entonces ahí la alternativa, por ejemplo, es agregarle una proteína, como un pan con pechuga de pavo, una ensaladita y acompañada de un té o una infusión. Las fajitas o estas tortillas que venden, que son pequeñitas y que hay unos bastante económicos, también se les puede adicionar alguna proteína y una ensalada. Aquí aparece el pan con huevo revuelto, más un platito de ensalada aparte y un té y una infusión. Esto en el fondo permite que quedemos más satisfechos en ese horario, por lo tanto no estemos comiendo durante la noche, y que además aportamos de nuevo las verduras, porque yo les hablaba de 2 platos de verdura en el día, entonces tenemos en el almuerzo y en la hora de la tarde 11 cena, y cumplimos con las 2 frutas del día. Aquí, por ejemplo, la fruta aparece en el postre del almuerzo y aparece a media mañana, pero aquí aparece el postre del almuerzo fue algo más liviano y luego aparece acá. Entonces la idea es poder ir alternándola en función de las recomendaciones que se dieron. Cuando una persona está muy ansiosa, yo generalmente le recomiendo, bueno, aparte de lo que les mencioné recién, de la actividad física y todo eso, porque se van a dar cuenta que la ansiedad disminuye haciendo todo esto, planificando una colación a media tarde. También se puede utilizar las jaleas sin azúcar, son de libre consumo, no aportan nada y también yo las podría utilizar. De manera también permite hidratarnos porque es agüita, ¿ya? Entonces es una alternativa, pero siempre y cuando nosotros planifiquemos esto, así como yo les mostré ahora, vamos a poder evitar estos periodos largos sin comida, que en el fondo lo que hacen es aumentar la grelina, que es
la sustancia que nos da como ese hambre, y después cuando llegamos a comer ha aumentado tanto que tenemos que compensar esos niveles y por ende tenemos que comer más cantidad y no quedamos satisfechos, ¿ya? Entonces ahora que estamos en la casa y que en realidad podemos planificar un poco eso y podemos cumplir con los horarios, podemos estipular un horario de almuerzo, un horario de once o cena en la tarde, una colación a media tarde, podríamos partir haciendo estos cambios, ¿ya? Cosa que después cuando ya volvamos a la realidad, y muchos estudiantes, por ejemplo, ahí no tienen el horario para comer, al tener este hábito igual van a buscar la forma de poder comer algo a media tarde, de preparar una cena o una once, digamos, por el horario de 7 a 8, más saludable y más completo, ¿ya? Eso entonces con respecto como a la planificación en general. Por lo tanto, la idea es hacer este plan semanal, mental o escrito, como les decía yo, aquí está escrito, y con eso yo sé lo que tengo que comprar para la semana, qué verduras debería tener, qué quiero comer, qué puedo tener en la despensa. También se puede hacer en función de lo que yo ya compré en el mes, y con eso hacer la planificación, pero va a evitar estas improvisaciones que nos hacen comer más cantidad de carbohidratos, que nos dejan sin comer algunas verduras, o que terminamos comiendo en horas de la tarde, a las 4 de la tarde, cuando en realidad nos correspondía a las 11, y después terminamos corriendo todas nuestras comidas más tarde, y eso también no permite un buen descanso, ¿ya? Lo ideal la hora de la cena, 7 u 8 de la tarde, una colación a media tarde entre 4 y 5, el almuerzo ojalá entre 1 y 2, yo creo que la mayoría tiene ese horario disponible para almorzar, el desayuno a la hora que partan su jornada, y la colación siempre tiene que ser intermedia, porque generalmente entre el desayuno y el almuerzo hay más de 4 horas sin comer, por lo tanto ahí se agrega la colación. Si no están estas 4 horas, agreguen la fruta al desayuno y también cumplen, ya parten cumpliendo con una fruta recomendada en el día, ¿ya? Entonces, ojo también con las porciones. Yo les dije que los carbohidratos y las proteínas generalmente van a estar dadas por el requerimiento, pero por ejemplo acá tenemos que la porción de proteínas más o menos la palma de la mano, la porción de aceites y grasa o de mantequilla, por ejemplo, margarina que podemos utilizar para el pan, es una falange, digamos, una porción pequeñita o una cucharadita, ¿ya? Aquí aparece el manjar también o mermelada, que son alimentos que tienen más contenido de azúcar, pero que igual se consumen, y lo ideal es no más de una cucharadita, ¿ya? La porción de frutas en general es un puñado, tratar de comprar frutas pequeñas porque así también van a rendir más, van a poder comprar más cantidad. El plátano es medio plátano la porción porque generalmente hay plátanos más grandes. Y bueno, ahí aparecen las pastas igual, con una porción de un puñado, pero esa más o menos la podríamos medir con la taza. La recomendación general es 3/4 taza, o sea, un poquito menos llena esta taza. Pero como le digo, eso se va a modificar en función del requerimiento, ¿ya? La tasa entonces de recomendaciones de 200 cc, y voy a dejar de compartir esto. Entonces, la idea, haciendo ahí un resumen de lo que conversamos, hablamos de alimentos que nos ayudan a fortalecer el sistema inmune. Se pudieron dar cuenta que estos mismos alimentos estaban en la minuta tipo que se planificó. Yo sé que de repente el bolsillo nos deja comprar algunos alimentos, pero sí hay que priorizar. Ya generalmente cuando alguien refiere no puedo comprar esto, igual está invirtiendo en la compra de algún otro alimento que no es necesario, ¿ya? Entonces hay que empezar a dar prioridad, sobre todo ahora que estamos hablando de salud. Es una inversión en salud, es una inversión en el fondo también educar, formar hábitos. Tenemos en las casas algunos niños pequeños que también van a ir aprendiendo de esto. Si de repente no nos gusta mucho una legumbre, también tratar como de dejar como esas expresiones, porque el niño adquiere también el gusto o la preferencia por algunos alimentos, porque nosotros también vamos a ir traspasando algunos patrones de alimentación. ¿Ya? Entonces, para las personas más adultas, lo ideal es adquirir estos hábitos. Es más difícil, para un niño chico es más fácil porque lo va a hacer por imitación, ¿ya? Entonces aquí tenemos que ponernos todos ahí en campaña para poder ir incorporando estos alimentos, y como les decía yo también, prefiriendo los más económicos. En el caso, por ejemplo, de los alimentos ricos en lípidos, yo sé que el medio kilo de almendras o el kilo de almendras es mucho más caro, pero sé que el maní, el medio kilo, cuesta alrededor de 1.500 pesos en las distribuidoras de frutos secos. Por lo tanto, le doy prioridad a eso, y es un puñadito, lo puedo ir agregando, lo puedo agregar en un yogur, mantequilla de maní se está haciendo harto también. También lo puedo agregar en alguna preparación, un queque o algo que quiera preparar una vez a la semana. Ya existe la tagatosa,
como alternativa para cocinar repostería y hacerlo de manera un poco más tranquila, sin pensar en que están consumiendo gran cantidad de azúcar. ¿Ya? Eso en general, tips también como para reducir los platos y no servirnos tanto, tratar de utilizar un plato de pan para el almuerzo, o en el mismo plato grande que tenemos, la mayoría son muy grandes, agregar la porción de carbohidratos, la porción de proteína y agregar ahí mismo las ensaladas, cosa que se vea un plato más grande y a nivel, bueno, la psicología nos dice que la comida entra por la vista, por lo tanto ahí vamos a quedar, vamos a decir que es mucho y de alguna manera nos vamos a sentir más tranquilos, pero si nos servimos una porción pequeña en un plato grande, automáticamente ya decimos que vamos a quedar con hambre, porque es muy poquito. ¿Ya? Entonces ahí se pueden utilizar el plato de pan también como alternativa. Ya eso a nivel como de tips para el tema de las porciones. Así que ya se nos va acabando el tiempo. Esto mismo que hablamos recién va a abordar un poco lo mismo de la ansiedad, así que no quise darle más vueltas en el tema. Ejercicio, dormir las horas que corresponden, planificar una comida, hacer las colaciones, nos va a hacer también a ser más productivos y por ende también vamos a tener menos cosas pendientes por cumplir y eso también disminuye los niveles de ansiedad y de estrés, que ya les conversé anteriormente, van a dejar nuestro sistema inmune más deprimido y por ende más expuesto también a una peor respuesta frente a enfermedades. Eso sería, que estén muy bien, espero que les haya quedado claro.